Lección número 34 del misterio de la Santísima Trinidad. Oremos con la oración más antigua que existe en lengua española. Oremos. Con la ayuda de nuestro dueño Cristo, dueño Salvador, el cual dueño está en la gloria y dueño que tiene el mando con el Padre, con el Espíritu Santo en los siglos de los siglos. Háganos Dios omnipotente hacer tal servicio que delante de su faz gozosos seamos. Amén. Bien, queridos hermanos, les voy a compartir después todas estas oraciones lindas que tengo a la Santísima Trinidad. Bien, estamos reflexionando y finalizando el tema de la revelación del misterio de Dios según San Pablo. Como hemos visto hasta ahora, San Pablo, maravillosa la revelación que nos hace del Dios unitrino, misterioso y escondido en el Antiguo Testamento, pero revelado por Cristo. Entonces, en San Pablo, la Trinidad de las personas divinas se establece, pues, para San Pablo, de acuerdo con el siguiente esquema. ¿Qué piensa San Pablo de la Santísima Trinidad? Dice San Pablo que el Padre es origen de todo, es fuente, es operador y envía. Por el ministerio del Hijo, el Padre es causa meritoria. Cristo es el origen, más bien Cristo es la causa meritoria, el Padre es el que realiza por medio de él y el Espíritu Santo es el distribuidor de los dones adquiridos, todos los dones que nosotros tenemos, gracias a Dios, todos esos talentos que dice el Evangelio. Así entonces, para San Pablo, cada uno de estos miembros de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una de estas personas concurre en la edificación de la iglesia y de acuerdo con su propio papel, el papel que cada una de las personas divinas juega en el seno de la Trinidad y también en la creación del universo existente. Entonces, de acuerdo con el papel de cada uno de ellos, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad vivifica al cristiano, lo acredita para el apostolado, y la fe y la piedad cristiana se acordarán de esto un día para elaborar su oración. Entonces, todo esto que revela San Pablo, entonces la fe cristiana, la piedad cristiana, la iglesia naciente, elaborará entonces su oración, su liturgia, ¿verdad? Todo lo que tenemos nosotros como la experiencia espiritual de nuestra fe con la Santísima Trinidad. Una última lectura de San Pablo reclama una ampliación de nuestro campo visual, la Trinidad y nuestra salvación. Aspiramos a abarcar con una sola mirada toda la Trinidad. Y el capítulo 8 de la Carta a los Romanos de San Pablo va a permitirnos con algunos versículos repasar esta actividad en nosotros de las tres divinas personas. Este capítulo 8 de San Pablo a los Romanos, esta epístola a los Romanos de San Pablo, capítulo 8, lo repito para que no lo olviden, importantísimo. Este capítulo recapitula toda la doctrina trinitaria paulina. Al mismo tiempo que se ha podido decir, esta carta a los Romanos es la carta de la gracia habitual. Por esa gracia habitual que nos viene de Dios, pero esa gracia, que viva que esté esa gracia de Dios. Entonces, tendremos que decir que la gracia aquí son las personas trinitarias en nosotros. Y captemos los movimientos de este pensamiento de San Pablo. Fíjense bien entonces que San Pablo hablará de la
de este misterio trinitario en una última reflexión de su epístola a los romanos, y tenemos que aprender a leer esta gran verdad revelada para que nosotros podamos comprender este misterio que nos quiere revelar Dios a través de la Sagrada Escritura, a través del Antiguo Testamento, a través del Evangelio, a través de San Pablo y al final a través de San Juan, que es el siguiente tema que hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué dice la carta a los romanos? ¿Qué nos dice a nosotros la carta a los romanos? Si esta carta a los romanos es llamada la carta de la gracia habitual, pero esa gracia habitual que está viva en nosotros, porque esa gracia que vive en nosotros son las tres personas divinas que habitan en nosotros. Por eso somos templo de la Santísima Trinidad, porque la gracia de Dios vive en nosotros. ¿Y cuál es la gracia? Aquello que le dijo Jesucristo a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Y ese don de Dios es la gracia habitual, esa gracia que habita en nosotros, que es ni más ni menos la presencia real de las tres personas de la Santísima Trinidad en nosotros. Entonces, desde estas perspectivas, tenemos nosotros que captar ese movimiento en el pensamiento paulino. Primero, el Padre envía para condenar el pecado, envía a su Hijo. Ahí están los textos, los versículos de la carta a los romanos. Capítulo 3, 32, capítulo 9, capítulo 11, 19. Ahí están todos los textos. Ahorita voy solamente a explicar cada uno de los elementos que señala San Pablo. Repitamos entonces. Primero, el Padre envía para condenar el pecado y envía a su propio Hijo. El Espíritu Santo es su Espíritu, o sea, el Espíritu del Padre, nos revela la carta a los romanos. El Padre es también nuestro Padre, también nos revela San Pablo en la carta a los romanos capítulo 11, el capítulo 21, capítulo 28, capítulo 30. Si ustedes se fijan, entonces, todas las referencias que hará San Pablo en la carta a los romanos. Por eso es que es clave, como broche de oro, esta reflexión de del misterio trinitario en San Pablo. Entonces, primer elemento, el Padre envía para condenar el pecado y envía a su propio Hijo. Segundo, el Hijo es enviado por el Padre, que es una reflexión a la inversa que hace San Pablo, pero con los mismos términos, ¿verdad? El Hijo es enviado, número 2, el Hijo es enviado por el Padre, el capítulo 3:32. ¿Para qué? Para redimir la creación, el capítulo 19, y en el capítulo 9 y en Gálatas también, capítulo 4, habla San Pablo que el Espíritu Santo es igualmente su Espíritu. Estamos hablando del Espíritu de Cristo, porque estamos hablando en segundo término del Hijo enviado por el Padre. El primer término era el Padre que envía, el segundo término es el Hijo que es enviado, ¿verdad? Y en este Hijo que es enviado es para redimir la creación, y el Espíritu Santo también habita en el Hijo también, porque es su Espíritu el que Él nos promete. En tercer lugar, el tercer elemento de San Pablo es el Espíritu Santo. Primero el Padre, el segundo el Hijo, tercero el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo, dice el capítulo 9, número 11. El Espíritu Santo es principio de vivificación de los cristianos. Es necesario tenerle en sí mismo para ser de Dios y para ser de Cristo, dice San Pablo. Es necesario tener entonces al Espíritu Santo de Dios, que procede del Padre y del Hijo, para ser verdaderamente cristiano, para ser de Dios, para ser de Cristo. También el Espíritu Santo nos hace herederos con Cristo. El Espíritu Santo nos da sentimientos de hijos adoptivos
ya que nos hace dar a Dios el nombre de Padre. Él es quien grita Padre. El Espíritu Santo es el que grita Padre en nuestros corazones, porque Él es quien atestigua que somos hijos. El Espíritu Santo también es quien acude en ayuda nuestra, nos ayuda en nuestras debilidades, intercediendo por nosotros con gemidos inenarrables, dice San Pablo, porque nosotros no sabemos orar como se debe. Pero Él, el Espíritu Santo, lo hace según Dios y Cristo lo sabe. Entonces, ¿verdad? Según el Espíritu Santo, ora en nosotros, según lo quiere Dios, y que Cristo también es parte de esa oración, porque Él vino a redimirnos, ¿verdad? Entonces, así hablaba San Pablo a las iglesias en este término de la Trinidad. El mensaje del apóstol San Pablo conserva aún fuerza y valor para volver a hacer a los cristianos del siglo XXI unos vivientes, o sea, que nosotros tengamos vida, pero vida en abundancia, como es la vida divina, no una vida mediocre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, fuera de ellos no hay vida cristiana auténtica. Ellos son su manantial. El manantial de la vida cristiana es la Santísima Trinidad. En su intimidad estamos llamados a vivir. Estamos llamados a vivir en intimidad con la Trinidad, anegados en la vida divina que comunica el Espíritu. Anegados quiere decir inundados. Entonces tenemos que estar inundados en la vida divina que comunica el Espíritu. Entonces, los cristianos encontrarán siempre una respuesta a las cuestiones candentes que se les plantean si nosotros estamos anegados en esa vida divina. Las cartas, más bien, no solo una, las cartas de San Pablo han basado en esta reflexión que bastan todas estas cartas de San Pablo para resolver todas nuestras dificultades, todos los problemas que tengamos, todas las inquietudes, por menores o mayores que sean. En la experiencia trinitaria resolvemos toda esa problemática. Un último texto pondrá punto final a esta exposición de la teología paulina y la iluminará con un último resplandor, ¿verdad?, de la revelación trinitaria que nos hace San Pablo. En la salutación final de su propia mano, San Pablo consigna en la dirección a los fieles corintios y les escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, dice San Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La gracia del Señor Jesucristo es una fórmula habitual en todas las salutaciones de San Pablo, en todos los saludos que hace San Pablo en sus cartas. La carta a los Corintios, a los Gálatas, a los Filipenses, a los Romanos, etc. Es el recuerdo de una enseñanza sustancial y constante. ¿Cuál es esa enseñanza? Que la gracia viene del Señor Jesucristo, que nos ha adquirido la redención y la salvación, que es un gran deseo también para nosotros de parte del apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, Gálatas, Corintios, Filipenses, etc. Por otro lado, en esta misma formulación final, digámoslo así, del colofón para Pablo, lo que es la Trinidad, dice San Pablo también en ese saludo: el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, hablando del amor del Padre, porque el Padre es su fuente, es la fuente del amor, el Padre. Este amor se reviste de un carácter de absoluta gratuidad. El amor es totalmente desinterés, es una donación total, sin ningún deseo para sí mismo. Es amor entregado sin interés. Y esto constituye el recuerdo
de un pensamiento caro para San Pablo. Dice San Pablo, el Padre nos ama antes de que amáramos nosotros en el tiempo en que somos todavía pecadores, porque Dios nos amó primero, dice San Juan. Entonces San Pablo nos dirá que el Padre nos ama antes de que nosotros le amemos en el tiempo en que todavía éramos pecadores cuando envió a su Hijo. Eso es lo que funda nuestra absoluta confianza en Él, su amor. Estamos hablando siempre de la carta a los romanos en ese último saludo que hace San Pablo. Ahora bien, este amor es específicamente cristiano. Este amor cristiano es llamado ágape o amor de benevolencia gratuita, porque es un amor que es por oposición al amor de que hablaba la filosofía griega. ¿Cuál es el amor que hablaba la filosofía griega? El eros, el deseo de placer, ¿verdad? En la filosofía griega, dar amor significa esperar del otro, que te dé placer el amor. Pero en Dios es el ágape, porque es de benevolencia y gratuidad total. Porque el eros de la filosofía griega es un deseo de posesión, es una tendencia del hombre hacia aquel que es su gozo, su fin. O sea, el hombre ama con eros porque anda buscando la felicidad propia, su propio fin. Los griegos, por lo tanto, no tuvieron el sentido del ágape divino, porque los dioses griegos tuvieron a veces eros para con los hombres, según su filosofía, y fueron por su parte siempre objeto de su eros. Eros, por lo demás, es impotente. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar los tales dioses ni existen, y según la mentalidad filosófica griega era que los dioses exigían que nosotros les diéramos retribuciones por los bienes que ellos nos daban, esos falsos dioses. Entonces el amor filósofo de los falsos dioses griegos era un amor erótico, porque ellos deseaban que nosotros los hombres supuestamente les teníamos que retribuir su benevolencia, pero en Dios es distinto. El ágape es un amor de benevolencia totalmente gratuita, porque Dios es amor, dice San Pablo en ese saludo. Ahora bien, para San Pablo también Dios no tiene eros por una criatura impotente que lo pueda enriquecer. Dios no necesita a nadie porque es causa eficiente, es causa suficiente, es ser totalmente independiente Dios. Entonces, es únicamente el amor de Dios la fuente de un Dios, es la fuente de un amor que lleva y que salva. Es fuente, por lo tanto, de ágape. Y también San Juan nos dirá en su capítulo 1 que él mismo es ágape. Dios es amor, lo dice San Juan, como lo está reafirmando acá San Pablo. Ahora, en ese mismo saludo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Esa comunión del Espíritu Santo, puesto que Él, el Espíritu Santo, constituye su agente, el agente de Dios, el que lleva la comunión del Espíritu Santo, gracias al amor que aporta en nuestros corazones, dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5, ¿verdad? El Espíritu constituye el agente de Dios, porque gracias al Espíritu el amor se aporta, o sea, el amor viene a nuestros corazones, y cuya naturaleza es aproximar a los seres humanos, hablemos de los seres humanos, o los seres angélicos, porque son los creados, ¿verdad? La naturaleza del Espíritu Santo es aproximar a los seres para unirlos y hacerlos semejantes por el amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor que da el Espíritu Santo tiene por objeto entonces unir a los cristianos,
unir a todos los hombres haciéndolos semejantes a Dios. Esa es la fuerza que tiene pues la reflexión de ese saludo paulino, saludo inicial o final de sus cartas, de sus epístolas. Entonces es la única posibilidad de salvación, dirá San Pablo para finalizar, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunidad que crea gracias al Espíritu Santo, este es el mensaje que permanece escrito aún hoy en la Sagrada Escritura para nosotros también. Muy bien, avancemos un poco más. Avancemos un poco más. A ver qué dice este documento. Pasemos ahora al tema del misterio de Dios uno y trino en la revelación de la Trinidad en San Juan. Ustedes recuerden que San Juan tiene tres distintos documentos en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento: el Evangelio de San Juan, las tres epístolas de San Juan y el Apocalipsis de San Juan. En estos tres diferentes escritos, él nos hablará de este misterio trinitario, él nos lo revelará. Primero, el alma de San Juan. Si el Cristo de San Pablo era el Cristo según el Espíritu resucitado y glorioso, acuérdense que Cristo se le apareció a Pablo en el camino a Damasco y Cristo apareció glorioso, resucitado, ¿verdad? Entonces, este Cristo para San Juan es ante todo el de su experiencia concreta, el que cuando su primer encuentro dijo a Andrés y sin duda también a Juan, venid y lo veréis. Cuando miró a los discípulos que le preguntaron, maestro, ¿dónde vives? Que fue la llamada de Andrés y Juan. Jesús les dice, venid y lo veréis. Es el inicio del conocimiento de Cristo, que es distinto al conocimiento que tuvo Pablo de Cristo. Pablo lo reconoció, lo conoció más bien de un solo romplón, de un solo aventón por la divinidad y la gloria de Cristo. San Juan no. San Juan empezó a conocerlo desde su condición humana. Es el Cristo a quien Juan ha escuchado, es el Cristo que ha visto con sus ojos, es el Cristo que ha contemplado y ha tocado con sus manos, dice en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1. Entonces, es pues este Cristo que conoce San Juan a un hombre, el hombre Jesús, a quien Juan ha conocido primero, a un hombre. Ahora bien, el encuentro en las riberas del río, del lago más bien, ¿verdad? Cuando se encontró por primera vez con Cristo Juan, está en el inverso, o sea, está en todo lo contrario a ese encuentro en el camino de Damasco que tuvo San Pablo. Allí en San Pablo, Cristo era fulgurante de gloria, divino. Aquí con San Juan era la simplicidad del encuentro con un extraño de quien no se descubre nada de su gloria de Dios. Mas Juan calará el misterio de ese joven maestro de la orilla del lago. Irá poco a poco calando en ese misterio. Y todo su evangelio será escrito para entregarnos ese mensaje de aquel que venía para revelar a Dios. Dice el Evangelio de San Juan. A Dios, dice San Juan, nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, el que está en el regazo del Padre mirándole cara a cara, Él es quien le dio a conocer, dice San Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 18. Entonces, toda el alma de San Juan ha quedado impresionada por el misterio que el Maestro le revelaba, que iba revelándose, proponiéndose como enviado del Padre, como su revelador,
no menos que como signo de su presencia, de la presencia de Dios entre los hombres. Eso por una parte, el alma de San Juan, cómo fue captando a Cristo. Además, San Juan escribe su evangelio con intenciones muy determinadas. Más aún que contemplar el mensaje de los evangelios sinópticos, Juan quiere enviar su propio mensaje, su propia experiencia a cada uno de nosotros cristianos, cuya fe puede estar amenazada en algún momento. Por lo tanto, en la carta de en el Evangelio más bien de San Juan, al final del siglo I, ya Juan viejo, dos errores se introducen en la iglesia naciente, que ya estaban latentes, pero se introducen más directamente estos dos errores, los dos primeros errores de esos primeros siglos. El primer error era negar que Cristo era verdadero Dios. Ese es el error de los gnósticos, del gnosticismo. El segundo error es el del docetismo, que negaba que Cristo sea verdadero hombre. Todo lo contrario al gnosticismo, ¿verdad? Los gnósticos decían que Jesucristo no era Dios, y decían los docetas, Cristo es Dios, pero no tiene nada de hombre, estaba solamente escondido Dios, pero era Dios. Entonces negar la humanidad también es un error, según nuestra doctrina cristiana. Entonces, por esto, su evangelio, de un extremo a otro, afirmará que Jesús es Dios y hombre, y que sus gestos y sus palabras nos convidan a descubrirlo, a descubrir al Jesús hombre, al Jesús histórico, pero también a Dios mismo, descubrirlo en su evangelio, en todo su evangelio. Ahora bien, en el prólogo, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, el prólogo son los primeros 18 versículos del capítulo 1. Este prólogo, escrito posteriormente al resto del Evangelio de San Juan, ese prólogo viene a reforzar esta demostración que está haciendo San Pablo de la Trinidad. Todo ello no nos interesa sin duda más que indirectamente, pero todo esto del prólogo de San Juan nos dará pie, sin embargo, para sentir mejor la fuerza que el evangelista San Juan pone en su hablar de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, revelador del Padre, y es Cristo también causa de la misión del Espíritu Santo. Entonces, en San Juan, comenzando con su prólogo, él nos revela ese gran misterio trinitario en Jesucristo, en primer lugar, verdadero Dios y verdadero hombre. Otro subtítulo de la revelación trinitaria de San Juan: el Padre es fuente de salvación y es glorificado por Jesús. Aquí, como en San Pablo, el nombre propio del Padre es frecuentemente Dios. O sea, San Juan nos dice que el invisible, el Dios invisible, es revelado por Jesús. En el mismo prólogo, versículo 18. También Jesús ha venido a manifestar su nombre a los hombres. O sea, Jesucristo, según San Juan, viene a revelar entonces el nombre de Dios. Y nadie lo sabe si Jesús no se lo hace conocer, dice también San Juan en el capítulo 5 de su evangelio. Entonces, el Padre es aquel que obra siempre, aquel a quien Jesús imita, el que le transmite todos sus poderes a Jesús, el Padre. El Padre es además la fuente de la salvación. El Padre envía a su Hijo para salvarnos, apremiado por el amor. Desde luego que es por tal razón
por lo que San Juan le da ese nombre, el nombre de amor, ¿verdad? Y en todos estos párrafos están los versículos del Evangelio de San Juan, que no los quiero ir leyendo para ir avanzando. Ustedes los leerán y lo buscarán en la Sagrada Escritura. Bien, Dios, es decir, el Padre, es amor, dice San Juan, en diversos textos de sus 3 documentos, su Evangelio, sus cartas y el Apocalipsis. Dios, es decir, el Padre, es amor. El amor de Dios para con nosotros se ha manifestado en que Dios ha enviado a su Hijo único al mundo para que viviéramos con Él, dice en su primera carta, en el capítulo 4, San Juan. Dios es amor. Es fuente de salvación, el Padre es también su término de la salvación. O sea que del Padre viene la salvación y hacia el Padre llega nuestra salvación. Todos los salvados llegamos hacia el Padre. Entonces aquí, como San Pablo, para Juan se dirigen todas estas cosas. En San Juan la obra de Cristo era revelar al Padre. La vida eterna era conocer al Padre y a su enviado Jesucristo. Entonces, al final del discurso y de la oración de Jesús, acuérdense de la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Al final de su discurso y de esa oración resume el alcance de esa misión que tiene Cristo Jesús según la revelación de San Juan en el capítulo 17. Dice el texto: yo les manifesté tu nombre y se lo manifestaré para que el amor con que me amaste sea también en ellos y yo también esté en ellos. Dice parte de la oración sacerdotal de Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 17. Entonces, como en San Pablo también, la obra de Cristo consistió menos en salvar a los hombres que glorificar en primer lugar al Padre, salvando a los hombres, dice el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Igual es una reflexión que también hizo San Pablo en su lugar. Entonces, la obra de Cristo consistió, en primer lugar, glorificar al Padre por nuestra redención. En segundo lugar, la redención de los hombres. No sé si está claro, esto está clarísimo y está lindo, hermoso. Bien, hablemos del Hijo según San Juan. El Hijo, verbo de Dios y su testimonio. ¿Cuál es el testimonio de San Juan? El verbo de Dios. La palabra verbo es la transcripción de la palabra latina verbum y este término se traduce del griego logos, que San Juan es el único que lo utiliza. Me gusta la versión de la Biblia que habla en el prólogo. San Juan dice el logos o la palabra. Son dos cosas hermosas, el verbo de Dios, la palabra de Dios, el logo de Dios. El verbo de Dios tiene entonces en San Juan una originalidad que es su bien propio. Jamás antes se había hablado todavía de una palabra que hubiese existido en Dios. Una palabra viviente como una persona, antes de aparecer entre los hombres con sus rasgos propios humanos. Recordemos lo que creemos del Hijo de Dios, ¿verdad? Y lo que dice el prólogo de San Juan: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, dice San Pablo. Entonces es una expresión súper original de San Juan, porque ni el Antiguo Testamento, si bien hace referencia a las palabras que Dios pronuncia en la obra de la creación, porque dice Dios en el Génesis: hagamos la luna, que exista el sol, que exista la luz,
que exista la tierra, que exista todo lo que fue creando, es la misma palabra de Dios que está obrando, según la reflexión en el Génesis, que Dios con su palabra está creando, ¿verdad? Creamos al hombre a nuestra imagen, decía también el Génesis. Entonces, es una expresión original, entonces, el prólogo de San Juan, porque nunca se había hablado de que una palabra que hubiese existido en Dios, que una palabra sea viviente como una persona. Antes de aparecer los hombres, ¿verdad? En medio de los hombres, antes de aparecer la palabra de Dios encarnada, digámoslo así. Recordemos la procedencia de las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre, al conocerse a sí mismo, es tan perfecto e infinito su conocimiento de sí mismo que produce una persona, es la persona del Hijo. El Hijo es también, entonces, por eso dice el mismo San Juan, es impronta, o sea, es la cara visible del Dios invisible. También habla de que el Espíritu Santo, en las procedencias de las personas, decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, de ese amor del Padre hacia el Hijo, y ese Hijo recibiendo ese amor del Padre, la paternidad divina, la filiación divina de Jesús, saliendo al encuentro uno del otro en el amor, ese amor infinito y pleno e inmenso. Es persona, por eso la Trinidad. El Espíritu Santo también por eso es persona, porque procede de una salida de amor del Padre hacia el Hijo, una salida de amor del Hijo hacia el Padre. Y ese encuentro de esos dos amores, digámoslo así, producen en su perfección infinita una persona, que es la persona trinitaria. Entonces, en el caso de Jesucristo, que es la palabra que sale de la boca de Dios, nunca se había visto hasta en el Nuevo Testamento, entonces, esa palabra viviente como una persona, antes que existiéramos los hombres. Ni siquiera fíjense ustedes que los griegos, en sus teologías naturales, en que describían el nacimiento de sus dioses, la creación de ese mundo, ni siquiera Filón, aquel judío teólogo filósofo contemporáneo de Jesús, nunca atinaron. Nunca habían imaginado que Dios fuera un viviente hasta el punto de expresarse a sí mismo como una palabra eterna que tiene vida y que tiene forma humana, de la que hoy se sabe que es una persona. Esa palabra divina, eterna, sabemos hoy que es una persona porque nuestra fe es pospascual. Nosotros sabemos porque ya hemos visto el final que tuvo, digámoslo así, la obra redentora de Cristo, que fue la glorificación del Padre, su entronización a la derecha del Padre, todo lo que sabemos de esa palabra eterna encarnada, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Entonces, esa audacia que tiene San Juan es, pues, haber aplicado al Hijo de Dios estas enseñanzas de los escritos del Antiguo Testamento que habían dado respecto de esa palabra de Dios. Es un descubrimiento increíble lo que hace San Juan. Entonces, allí era solo una acción divina en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios era solamente una acción divina. Pero entonces, a partir de San Juan y del Nuevo Testamento, el evangelista nos dice que es el Hijo de Dios encarnado para salvarnos. Y aquí también entonces San Juan no tiene igual por su intuición teológica, más que en el gran apóstol San Pablo también, que tenía unas grandes intuiciones teológicas, ¿verdad? Que descubrieron e identificaron la sabiduría divina, identificaron la imagen de Dios con una persona, la persona misma de Cristo Jesús. Entonces, la palabra verbo es empleada en San Juan
6 veces. Aquí la menciona los números, pues tal vez es importante. Veamos por qué menciona 6 veces San Juan la palabra verbo. 4 veces en el prólogo de su evangelio, una vez en la primera carta, la primera epístola, y una vez lo utiliza también San Juan en el Apocalipsis. Bien, avancemos y veamos qué dice el primer versículo de su evangelio en el prólogo. Dice San Juan en el primer versículo de su prólogo, donde utiliza 3 veces este término. Decía San Juan: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Entonces, San Juan subraya, por lo tanto, ante todo, la preexistencia del verbo respecto de las criaturas. En el principio existía el verbo, dice el texto, y era cuando las cosas fueron creadas. En el principio, o sea, cuando empezó a existir la creación visible, ya existía el verbo, dice San Juan. Entonces, el tiempo imperfecto que se utiliza aquí es intemporal, o sea, no tiene el tiempo, no está sujeto al tiempo, y no implica tampoco que el verbo tuviera un comienzo. Esto no implica que el verbo de Dios haya comenzado a existir, porque sabemos que Dios Trinitario existe desde siempre y para siempre, porque Él es la vida, el yo soy, el ser subsistente por sí mismo. Nadie le da la existencia. Por lo tanto, este verbo en el principio existía, que es una expresión intemporal, nos revela a todos que Cristo como verbo no tiene comienzo. Así se encuentra entonces opuesto a las criaturas. Cristo es todo lo contrario a las criaturas. Aunque Él se hizo hombre, pero es más que las criaturas, es Dios eterno, que siempre ha existido y siempre existirá. Es opuesto a esas criaturas que estamos reflexionando que han tenido comienzo. Todos nosotros tenemos comienzo. Por supuesto que somos creados para la eternidad, pero tuvimos comienzo todos los seres creados. Cristo no. Entonces, ese primer versículo de San Juan viene pues a subrayar la diferencia que existe entre el verbo de Dios y las criaturas, de las cuales Él es el primer. En el primer versículo del Génesis se dice que fueron creadas al comienzo del tiempo esas criaturas, ¿verdad? Pero al principio creó Dios el cielo y la tierra, etcétera, etcétera, como lo refiere el libro del Génesis. Pero que nosotros comprendemos entonces que Jesucristo existía desde siempre y para siempre. Además, dice San Juan que el verbo goza de una situación privilegiada. ¿Por qué? Porque estaba antes de que fuera creado el mundo, ya existía en Dios. Más todavía, dice el texto, era Dios, lo que nos ilustra sobre su naturaleza y su trascendencia. La naturaleza divina de Jesucristo, la trascendencia que tiene el mismo Cristo como Dios hombre, ¿verdad? Porque es un Dios que tiene una corporalidad humana para que nosotros lo pudiéramos ver y conocer. Ahora bien, el versículo 3 de ese mismo prólogo insiste en esto mismo. No solo era antes que el mundo existiera, sino que el universo mismo ha sido hecho por Él. Y a Él es a quien le debe el ser el universo entero. O sea que toda la creación visible del universo infinito que existe, le debemos su existencia a este verbo de Dios encarnado. Entonces, de golpe, San Juan nos transporta más allá de todo cuanto es posible imaginar. Es difícil imaginar toda esta comprensión de la eternidad del verbo. El verbo es la causa final, dice el texto, es la causa universal de todo lo que existe. Nada escapa a su acción creadora. Lo que no existe es porque no fue creado. Y todo lo que existe es creado por Él y para Él. Los versículos siguientes del prólogo también subrayarán aún más
el Verbo nos es presentado revestido con las mismas cualidades que el Padre Dios. El Padre es vida y luz, dice la primera carta, el capítulo 1. Y también dice, el Verbo también es luz, en la primera carta, en el capítulo 4, ¿verdad? Entonces, en el versículo 14 de este mismo prólogo que estamos reflexionando, nos da el cuarto empleo de la palabra verbo. Dice San Juan que lo que precedía interesaba a la creación o a la venida del Verbo antes de su encarnación. Aún en el Antiguo Testamento iluminaba a todo hombre, dice el prólogo. El Verbo era la luz que iluminaba a todo hombre. A él, a Cristo, en efecto, es a quien San Juan le atribuye las teofanías que él mismo revelará en su evangelio. Pero el Verbo ha hecho más todavía, se hizo carne. La misma encarnación del Verbo de Dios para nosotros es una gran teofanía, porque habitó entre nosotros para traernos la gracia, que es la posesión de la vida de Dios, la gracia de Dios. El don de Dios es la misma presencia de Dios Trinitario dentro de nosotros para que seamos verdaderos cristianos. Y nos trae entonces la posesión de Dios, nos trae la verdad también, que es la revelación. Decimos en el catecismo que Dios es la verdad total. Dios, por lo tanto, no nos puede engañar, porque Él no se puede engañar a sí mismo, ni nos puede engañar a nosotros. Por eso es la verdad total, es la posesión total de la vida en Dios. Es la revelación, porque la revelación, que es la Sagrada Escritura, el Evangelio, es la revelación, es la verdad divina. A Él entonces es a quien le corresponde que lo conozcamos a partir de ese entonces con ese nombre que tuvo en la encarnación, Jesús, el Hijo de Dios. En el versículo primero de su epístola, el Evangelio de San Juan, la primera carta de San Juan, vuelve a emplear la palabra, esa expresión, el verbo de vida, decía San Juan. Es Él quien la da, quien da la vida, decía su Evangelio en el capítulo 1 también, el verso 16 del prólogo. Por último, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis, el capítulo 19, contempla en visión a un jinete montado en un caballo blanco, versículo 12 del capítulo 19, que tenía un nombre escrito que nadie sabe sino él. E iba envuelto en un manto salpicado de sangre, y es llamado por nombre el Verbo de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.